Martín está haciendo la parte de media. Decía que, como cantábamos recién, nada ni nadie lo impedirá. En medio de todo, a través de todo y a pesar de todo, nos reunimos para adorar al Señor, porque Él es digno de alabanza. Y damos gracias al Señor por esto, damos gracias al Señor también por tener al pastor Osvaldo. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso por la vida del pastor Osvaldo? Qué tremendo es tenerlo, pastor. Damos gracias al Señor. Gracias al Señor por esto. Y el lema de nuestra conferencia, aquí está el pendón: perseverantes y fieles a Jesús. Qué lema, ¿no? Y posiblemente lo que voy a compartir hoy es un poco duro, tal vez un poco difícil de escuchar, pero para ser perseverantes y fieles a Jesús hay que ponerse firmes también, ¿no? Firmes y fieles son dos características que todos los siervos de Dios, como discípulos, como hijos del Señor, deberíamos tener. Siempre tenemos que estar preparados, pero como nunca antes, creo, estamos viendo las señales de las profecías cumplirse de que la venida de Cristo está cerca. Amén. Entonces, más que nunca tenemos que estar perseverando, fieles a Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Y como iglesia, desde hace un tiempo, llevamos adelante un plan de meditación bíblica. Y saben que no dejamos de sorprendernos porque cada vez que nos toca un libro, leer, decimos, oh, causalidad, o qué diosidencia, que pasamos las cosas que el libro nos habla. ¿No será que el Señor nos está hablando, no? Decimos, ¿cómo puede ser que el Señor justo nos toca leer, ¿no es cierto? Los versículos que leemos en el mes. Es el Señor hablándonos. Y hace un tiempo, el mes pasado, nos tocó leer el otro mes. Este mes leímos Segunda de Corintios, pero habíamos estado leyendo el libro de Crónicas. Y después de la muerte de Salomón, vemos en el libro de Crónicas una insurrección en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, que era el reino de Israel, al cual pertenecían 10 tribus, y el reino del sur, Judá, que era su capital, Jerusalén, donde reinaba el rey Josafat. El reino de Israel, el reino del norte, generalmente habían reyes muy malos, gente perversa, apartado del Señor. Y en el reino del sur, seguían más la línea davídica, ¿no es cierto? Y en el libro de Crónicas, en el capítulo 17, los voy a invitar a que lo puedan abrir, vamos a leer solamente unos versículos, pero les voy a dejar de tarea que lo lean, 17, 18, 19, 20, léanlo en su casa porque este libro es tremendo. Segunda de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer unos versículos sobre el rey Josafat, que era un rey muy bueno, ¿no? Él amaba a Dios. Pero la verdad es que varias veces, como decimos los argentinos, metía la pata. Hacía algunas cosas que uno quedaba pensando, ¿no? Y la verdad es que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Capítulo 17, vamos a leer el versículo desde el 1 al 6 y después el 9. Dice, reinó en su lugar, Reina Valera es esta versión, Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá
y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y el versículo 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y el versículo 9 dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Anduvo en los caminos de David su padre. Esto significa que hizo las cosas que agradaban a Dios. Por tanto, Dios estuvo con él y lo bendijo. Obedeció los mandamientos, al igual que su padre, en lugar de seguir las malvadas prácticas como se hacía en el reino del norte. Dice que llevaron copias a cada rincón del reino del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo la palabra de Dios, a un pueblo que o la desconocía o se había olvidado o tal vez ya muchos ni siquiera habían sido formados en la palabra de Dios. Enseñó la palabra fielmente y estableció jueces en lo civil, en lo religioso. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor y quitó, aunque no todos, los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, también llamada Astarte, Atirat o Ishtar, diosa de la fertilidad y del sexo, que también el pueblo de Dios que se había alejado del Señor y que había hecho un sincretismo religioso con los pueblos que lo circundaban. Y también dice que no buscó a los Baales. Josafat estaba preocupado y ocupado de su reino. Puso en orden cada rincón. Él fue un buen administrador y si leen un poquito más adelante van a ver cómo él animaba a aquellos que tenían algún cargo público a hacerlo con integridad. Le decía, háganlo bien, como para el Señor. ¿Cómo nos haría falta varios Josafat en Argentina y en Chile, no? ¿Qué falta nos haría? Alguien que diga, háganlo con integridad, porque ustedes lo están haciendo para el Señor. Y lo más importante de todo, como les decía, era que animó al pueblo a volver a Jehová. Y dice en el primer capítulo, como leímos en el primer versículo del capítulo 17, que se puso firme. Y si buscas en otras versiones de la Biblia, te va a decir que él hizo todo lo posible para oponerse a lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en cuanto a darle la espalda a Dios. Pero si leemos el capítulo 18, te voy a invitar a que veas el versículo 1, dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, que era el rey de Israel. Y ya dijimos que el reino del norte hacía exactamente lo contrario a lo que él hacía en el reino del sur. ¿Qué le pasó a Josafat? Todo el capítulo anterior vemos cómo él quería acercarse al Señor. Todo el capítulo anterior vemos cuánto él se esforzó por volverse no solamente él y vivir la palabra del Señor, sino animar al pueblo a respetar, a tener temor de Jehová. Y como diría mi sobrinito, de repronto lo vemos que tiene relación con este rey que era malo, pero del verbo malo, era malísimo. Yo te voy a invitar a que lo leas después.
porque de verdad, si se hiciera una película de esto sería asombroso, ¿no? De lo malo que era él y su esposa. Pero lo cierto es que vemos a Josafat, un rey tan aparentemente, como lo vemos, íntegro, recto, y sin embargo después dice que hace parentesco con este rey pagano. Y hace tiempo, cuando leí esto, ya venía meditando qué es lo que pasa con algunos hombres y mujeres de Dios, que aman a Dios, que siguen a Dios, que tienen temor del Señor, que viven bien, pero de repente vemos que hacen algo que dicen, pero ¿cómo puede ser que esta persona haya hecho esto? ¿O cómo puede ser que se haya deslizado? Buenas personas, pero hay algo en sus vidas que evidencia, como dicen los chicos, una falla en la Matrix, ¿no? Algo falló. ¿Qué pasó? Era todo perfecto y de repente, ¿qué le pasó? Que se fue a un lugar tan bajo. Y según el grado de influencia que pueda tener esta persona, podemos ver el alcance del daño que puede sufrir por el acto o la actitud o la vida que lleva, ¿no? Hay un dicho que dice, una cosa no saca otra cosa, ¿no? Es así, pero también es así. ¿Pero cómo puede ser si este es así? Sí, pero también es así. Y vemos gente que es muy buena, pero de repente tiene cosas en el carácter. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser este hombre? ¿Cómo puede ser esta mujer que sea así? ¿Qué le pasó? Una debilidad en el carácter que puede hacer que la vida caiga en un momento como una casita de naipes, ¿no? Se derrumbó. Parecía muy bonito todo, pero de repente se derrumba. El rey Josafat. Mucho de él, mucho de sus rasgos, de su carácter, nos hace pensar en muchos de nosotros también. Y hoy te animo a que no solamente pienses a través de lo que estoy hablando de otras personas. No pienses a que digas, justo me enteré hace poquito que salió el caso, un pastor conocido y sí, de esta... No pienses. Yo te voy a animar a que juntos, al escuchar la palabra, nos miremos a nosotros mismos. ¿Amén? ¿Nos podemos mirar a nosotros mismos? Este rey tenía un problema en su carácter y alguien lo llamó por ahí el rey con pies de barro. Querer tener relación con el mundo, querer parecerse a, querer tener amigos que Josafat estableció alianzas con reyes que habían abandonado la adoración al Dios verdadero. En un momento dado, como leemos, se unió a Acab y más adelante vamos a ver que también se unió otro rey más, si sigues leyendo. Y a pesar de ser un hombre piadoso, cometió el error de casar a su hija con la hija de Acab. ¿Y saben quién era la esposa de Acab? Jezabel, la famosa Jezabel, ¿no? Los evangélicos que ya tenemos muchos años, o los cristianos con muchos años, ¿quién no la conoce a Jezabel, no? Y cuántas veces hemos usado su nombre también. Y él le dio o emparentó a su hijo con la hija de esta pareja fatal, digamos. Este parentesco trajo consecuencia devastadora para su reino. Esto es lo que me debería llevar a mí a pensar esto que a veces decimos, una parte la hace Dios, pero otra parte la hago yo, ¿no? Yo le dejo esta parte a Dios de mi vida, pero esta parte me ocupo yo, ¿no? Yo puedo. Como diríamos en Argentina, yo hago la mía, ¿no? Señor, hasta acá, esto y esto, lo puedes ver tú te encomiendo esto, pero esta parte me dejas a mí para elegir yo como yo quiero y decidir yo. Es necesario, hermanos, estudiar la palabra del Señor. Orar para enfrentar los tiempos difíciles y peligrosos
en los que vivimos conforme a la luz que el Señor nos da a través de su palabra. Y la verdad es que si no hacemos esto antes de, en el momento en que nos vemos enfrentados o confrontados a una situación peligrosa, a una situación en la que nuestros pies pueden resbalar, a una situación en la que nuestra carne va a ceder conforme a lo que nos gusta, nos conviene, lo que queremos, va a ganar aquella parte de mí que yo haya alimentado más. Si yo alimento más a la mujer espiritual va a decidir conforme a la palabra de Dios, en obediencia al Señor, en el temor del Señor. Pero si yo alimento más o cedo continuamente ante lo que mi carne quiere, lo que mis deseos quieren, seguramente en alguna lucha grande que tenga, voy a ceder, porque estoy alimentando más a mi carne que a mi espíritu. Volviendo al rey Josafat, él buscaba al Señor, era un buen rey, era amado, era respetado y era hasta temido, ¿no es cierto? Si lo vemos cómo le llevaban ofrendas, cómo le llevaban regalos, cómo le llevaban presentes. Hacía lo bueno delante de los ojos del Señor y por lo tanto era prosperado y bendecido, en forma personal, pero también en su reino. Y como él temía al Señor, era bendecido. Y ¿sabes? Nosotros podemos esperar lo mismo cuando vivimos conforme al temor de Dios. Así como Josafat fue bendecido, también cada uno de nosotros podemos esperar la bendición del Señor, viviendo bajo el amparo del Altísimo. Pero su error fue actuar según la metodología del mundo y no buscar la guía del Señor. El carácter de Josafat era matizado, al igual que el nuestro también, ¿no es cierto? No era un carácter o blanco o negro. Tenía áreas grises. Y te lo vuelvo a repetir, al igual que nosotros también, porque nos estamos mirando nosotros, ¿no es cierto? Josafat era un hombre muy complejo, igual que nosotros. Porque amaba a Dios, tenía pasión por el reino, hizo grandes reformas en Judá para traer al pueblo al conocimiento del Señor, instituir leyes piadosas, ordenar su nación, neutralizar la adoración a Baal, a la diosa Cera, traer nuevamente a Judá los caminos del Señor. Pero ¿saben qué? Dice que no sacó todos los altares altos, no sacó todos. Entonces el pueblo tenía a dónde ofrecer sacrificio. Muchas veces nosotros podemos vernos muy apasionados por el Señor, ¿no es cierto? Nos podemos ver que amamos al Señor, que queremos servirle, vemos que queremos predicar a otros, compartir la fe, orar por otros, hacer buenas cosas, llevar el Evangelio no solamente con la palabra, sino con cosas prácticas, servir en la iglesia, en nuestra congregación. Pero, al igual que Josafat, nosotros también podemos dejar algunos altares en nuestra vida, a donde de vez en cuando vamos a echarle una miradita a los otros dioses. Cosas que nos gustan. Pueden o no ser pecados necesariamente. Tal vez sí eran pecados que practicábamos antes de conocer a Cristo. Tal vez no son cosas malas, pero ¿cuántos de nosotros miramos atrás añorando los ajos y las cebollas de Egipto? ¿No? Cosas que vemos que los demás pueden y yo no. ¿Por qué otros pueden y yo no? Cosas que otros tienen y que yo quiero. Entonces de vez en cuando voy por allá a mirar algo.
Algunos se preguntan, ¿hasta cuánto puedo acercarme sin llegar a pecar? ¿No? Los jóvenes suelen hacer esta pregunta. Pastor, ¿hasta cuánto puedo llegar a besar a mi novia? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿Qué puedo mirar hasta no pecar? ¿Puedo ir a este lugar y no pecar? Alguien dijo una vez, el cristiano no debe caminar, no debe andar en lugares donde pueda resbalar. Qué buena esta frase, me gustó. Si no quieres resbalar, no andes caminando por el costadito, ¿sí? Porque seguro que cualquier tropezón te vas a caer. O como dice la palabra, el enemigo que anda dando vueltas buscando a quien devorar y con mucha paciencia, seguramente te va a poner una zancadilla para que resbales. Josafat, su reino era tan bendito, pero aparentemente no le bastaba. Él hizo una alianza con el reino del norte. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿te basta con el reino de Dios? ¿Te basta con el reino de Dios? Toda la bendición que tienes en el reino, que el Señor te está dando por disfrutar de su presencia, por estar con Él, por guardarte, por mirarlo, por guardar tu santidad, por seguirlo, por esforzarte en agradarle. ¿Te basta? ¿Estás disfrutando? ¿O querés o quieres tener algo más con los del otro reino? Josafat estableció una alianza con el reino del norte. Emparentó a su hijo con la hija de Jezabel. Estos eran de los reyes más diabólicos que registra la Escritura. Qué error y errores tremendos cometemos por querer encajar, por querer agradar, por querer estar cerca, por querer encontrar validación con el mundo. ¿Cuánto nos equivocamos cuando miramos para atrás o miramos de reojo? O tratamos de hacer algunas concesiones para no quedar mal. La Biblia registra que después de la muerte de Josafat, años después de su muerte, la nuera de Josafat, con quien él casó a su hijo, mató a toda su descendencia. Muestra cómo el nieto de Josafat siguió escuchando los consejos de la familia de la mamá, ¿no es cierto?, de Jezabel. Léalo un poquito más adelante, 20:22, dice que lo aconsejaba la familia de Jezabel y obviamente no lo aconsejaba para bien. A veces, hermanos, metemos un caballo de Troya dentro de nuestra familia. Conocen el caballo de Troya, ¿no es cierto? Creo que para todos esta historia en el colegio la conocemos. A veces, en muchas oportunidades, tomamos decisiones por las cuales estamos permitiendo ingresar no solamente a nuestra vida, sino a nuestra familia, cosas que van a traer tanto dolor, no solamente a tu vida, sino a la vida de tus hijos y seguramente de tus nietos, tus bisnietos y hasta todo el lugar de tu influencia. Nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, a nuestra familia. Tus decisiones afectan a la iglesia, hermano. El domingo pasado hablábamos con los hermanos, estábamos leyendo, ya terminamos el libro de Crónicas, de Corintios, y hablábamos del cuerpo, ¿no es cierto? Y veíamos desde la palabra del Señor qué tremendo que es cómo Cristo está en nosotros, mi hermano está en Cristo, yo estoy unido en Cristo, somos uno y no hay nada que yo haga que no afecte a mi hermano.
que la felicidad tuya es mi felicidad, tu bien es mi bien, pero a la vez también mis metidas de pata te van a afectar, mis pecados van a afectar a la iglesia. No podemos creer que vamos a pecar de una manera que los demás lo vean o que no lo vean y que no afecte al pueblo de Dios. También afecta a la familia del Señor. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Esta es una de las lecciones más grandes de este pasaje, que registra precisamente esto, que no podemos emparentarnos con impíos y creer que no va a afectar no solamente nuestra vida, sino a todo nuestro alrededor. Firmes y fieles. ¿Está? El pendón. Perseverantes, fieles. Y podemos deslizarnos, hermanos, de una manera que no nos demos cuenta. El deslizarte no es normalmente, me desperté, y como suelo decir siempre, ¿se acuerdan el dibujito? Nosotros decimos acá en Chile monitos, el dibujito del correcaminos, que el correcaminos tiraba un agujero, que era el marca Acme que venía empaquetado, lo tiraba y quería que caiga el correcaminos, normalmente el coyote le tiraba el agujerito y se caía él, ¿no es cierto? En la vida del cristiano no hay hoyos marca Acme, ¿sí? No existen los hoyos que uno va caminando y dice, caí pecado, cayó un pecado. Esto es algo progresivo. Por eso es que necesitamos tanto cuidar nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado en las cosas pequeñas, en decisiones pequeñas que hacen que los linderos, que las líneas de tu vida que mantuviste firme se vayan diluyendo. Hay mandamientos que son muy claros en la palabra de Dios, ¿no es cierto? No matarás, no robarás, no tendrás otros dioses. Sabemos muy claramente lo que el Señor espera de nosotros y lo que no le agrada. Pero a veces es más difícil como saber, como entender en esta situación determinada qué le gustaría al Señor. Pero la palabra del Señor nos dice, todo me es lícito, te es lícito, pero no todo te conviene. Y justamente era la palabra que tuvimos este mes que pasó. Pablo nos habla a través de una de las cartas y decíamos estos domingos con los hermanos que si nadie te escribe una carta, no te preocupes, tienes 13 cartas que te escribió Pablo, así que las puedes leer todas. Y justamente en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, dijo Pablo. Y busqué otra versión que dice, la otra era Reina Valera, esta es NTV. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, cada paso. No mirar el futuro, hermanos, como algo abstracto, como algo que está tan lejano, ¿no? Cuando somos jóvenes solemos mirarlo así, ¿no? Vemos el futuro y somos medio inconscientes también, porque lo vemos todo tan lejano que no importa, hacemos lo que mejor nos parece. Si nuestros jóvenes pudieran aprender, yo corro cada paso con propósito, tener un propósito en la vida y ser determinado con esos propósitos. Caminar adrede preparando esos propósitos. Debo planear con sensatez, con criterio, con inteligencia, con sentido común, llevando todo al Señor, encomendando mi camino y sometiéndolo todo al Señor. Leyendo el libro de Proverbios veo cuántas veces el Señor nos anima a tener criterio, sentido común, inteligencia, y parece que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué nos dice tanto la palabra que meditemos en nuestros caminos? ¿Por qué nos habla tanto la palabra de usar el criterio, el sentido común, la inteligencia? Debemos usarlos.
y debemos vivir sometidos al Espíritu Santo que nos va a guiar a cada paso. Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Este Espíritu tremendo, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, si eres hijo, hija de Dios, vive en ti. Y si le preguntas, te va a guiar, te va a hablar desde lo más grande, desde lo macro hasta lo más micro. Pero el Señor te va a guiar. Y dice la palabra del Señor que mientras que Josafat consultó a Dios, fue prosperado y bendecido. Vemos en el capítulo 18, el versículo 33, cuando él va a visitar a Acab. Acab le dice, ¿irás conmigo contra Ramot de Galad? Preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Miren lo que le contesta. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en la batalla. Inmediatamente, ni lo pensó, dijo, sí, voy contigo. Y esa guerra casi le cuesta la vida. Vieron que cuando uno está muy entusiasmado, cuando estamos con mucho, las emociones están por los aires, nos comprometemos con cualquier cosa, ¿no? Y la palabra nos anima. Ten cuidado, dice, no comprometerte. Ten cuidado con las promesas que haces. Presta atención. Nos habla de tener cuidado de no prometerle al Señor, pero también nos dice que tengamos cuidado con los compromisos que hacemos. Y Josafat dice que le consultaba al Señor, pero estuvo con este rey de Israel y se ve que estaba entusiasmado. Vaya a saber si estaría hasta con alguna copa de más, ¿no es cierto? Y como dicen por acá, ¿somos amigos o no somos amigos? Estaba siendo amigo y él, vamos nomás. Y cuando dijo que sí, después dijo, no, espera un poquitito. ¿Hay algún profeta por acá para consultar? Como que se dio cuenta, ¿no? Díganme si nosotros no somos igual. Somos iguales. O yo soy sola así. Que a veces me entusiasmo y me meto nomás. Y después me acuerdo, Señor, no te pregunté. Señor, dije que sí. Hice este plan y no te consulté. Me comprometí con tal cosa y Señor, no te pregunté si querías o no. Jesús es nuestro Salvador, pero Él también es nuestro Señor. Y si es mi Señor, le pregunto todo. Él no se enoja, al contrario, le gusta que le preguntes. Le encanta que vayamos a hablar y que sujetemos toda nuestra vida a Él, porque Él es el Señor. Cuando dijo que sí, y después se acordó, era tarde, ya estaba metido en una guerra que no era suya. Y nosotros también, a veces por llevar el sí antes que la cabeza, el criterio y el sentido común, y la vida sujeta al Señor, nos metemos en guerras que no son nuestras. ¿De cuántas nos libraría el Señor si antes le preguntáramos, antes de como aliarnos con alguien, acercarme a alguien, como hago junta, no hago causa común contigo? Por ahí no era lo que el Señor quería y te estás metiendo en una guerra que no es tuya. Saben que después de esto, esta guerra se llevó a cabo, el Señor lo libró en forma milagrosa, libró su vida, no fue muerto en la batalla. Y si leen más adelante, fue testigo y protagonista de uno de los milagros más maravillosos que vemos en el Antiguo Testamento. Se los voy a dejar, no se los voy a contar para que lo lean. Pero después de esto, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Vuelve a aliarse con otro rey con el cual ni siquiera había consultado al Señor. Otra vez hizo algo sin preguntarle al Señor. Y en esto me hace pensar a mí, en mí misma, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces después de ver la misericordia de Dios, después de ver el perdón del Señor, después de ver la bondad del Señor con mi vida, en que me libra de cosas que el Señor no me dio permiso para meterme, vuelvo a hacer exactamente lo mismo? Y Dios es bueno, y Él es fiel, y nos perdona, nos limpia y nos lava.
y nos vuelve a levantar. Pero la idea no es andar metiéndose de lío en lío, ¿no? La idea es ir aprendiendo, ir entendiendo qué es lo que el Señor quiere, ir afinando el oído para poder hacer la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios, como compartía Ana este miércoles en el culto, que nos hablaba de escuchar la voz de Dios, poder acallar las otras voces. ¿Vieron los perritos cuando escuchan un sonido? Suelen como encostar la cabeza tratando de escuchar exactamente a dónde viene ese sonido. Nosotros necesitamos sintonizar nuestro oído con el corazón del Señor, escuchar su voz. Tiempo después hizo lo mismo, decía, con Ocosías, y también le valió una reprensión. ¿Escuchaste ese dicho que dice: si hay 5 necios y tú te juntas con él, tú vas a ser el 6º necio? ¿O escuchaste ese otro dicho que dice: si hay 5 sabios y tú vas y te juntas con esos sabios, tú vas a ser el 6º sabio? ¿Cuánto necesitamos tener esto como principio de vida también? Rodearnos de gente que nos ayude a poder caminar en rectitud, en integridad, escuchar al Señor, aprender a escuchar también, de estar en compañía de hombres y mujeres sabios, sabias, que puedan aconsejarnos bien. Y te pregunto, ¿en qué grupo quieres estar? Cada uno de nosotros tiene que decidir. Santiago 4:4 dice: ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Te repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, no puede ser amigo de Dios. Los que nos rodean influyen para bien o para mal en tu vida y en tus decisiones. Y como ejemplo tenemos al reinado de Joram, justamente el hijo emparentado con la hija de Acab. Parte de este llamado de estar firmes y ser fieles tiene que ver con la influencia que provocan los demás en nuestra vida. Las opiniones con aquellos con los que nos juntamos, las opiniones de los que me rodean. El coqueteo con el mundo nunca termina bien. Debemos consultar todo con Dios. Y si Dios nos dice no, Él sabe por qué lo hace. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. A veces no queremos ni preguntarle al Señor, ¿no es cierto? Porque sabemos que el Señor nos va a decir no algo y no queremos escucharlo. Otras veces preguntamos, pero nuestro corazón ya hemos decidido. Y entonces cuando el Señor nos habla, ya tenemos la decisión tomada. Otras veces llevamos al Señor nuestro plan armado y le pedimos al Señor bendícelo. Y si sale mal le decimos: Señor, pero yo te lo traje, Señor, para que lo bendijeras. Pero el Señor no te dijo que lo hicieras. Tú lo armaste según como te pareció mejor y sin confiar en la soberanía de Dios. Y tanto bien nos hace saber que el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, tengo planes para el bien de ustedes, cuando le encomendamos nuestra vida a Dios. Y muchas veces cuando no lo escuchamos, los planes de Dios son abortados, son retrasados, afectan mi vida y la vida de los que me rodean también. El apóstol Pablo nos anima a vivir con la conciencia de que cada día debo disponerme a continuar en una carrera en la que no puedo parar, debo esforzarme y por sobre todo depender de las fuerzas que el Espíritu Santo me da cada día. Suelo pensar en la vida cristiana como en una bicicleta, ¿no? Como cuando uno va en bicicleta. A veces puedes hacer este jueguito, ¿no? Que uno va para atrás y para adelante un rato, pero mucho rato no te puedes mantener así. Tienes que pedalear.
En la vida cristiana hay que esforzarse para seguir avanzando. Y en Primera de Corintios, como le decía que estábamos meditando en Corintios capítulo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo vivía con mucha disciplina y dominio de sí. ¿Cuánto más tengo que vivir yo? Que no me parezco en nada a Pablo, ¿no? ¿Cuánto más necesito vivir una vida disciplinada, una vida esforzada en el Señor? Las disciplinas espirituales de las que tan poco se habla hoy en la iglesia, en las iglesias de hoy, ¿no es cierto? Oración, lectura de la palabra, ayuno. Y también a esto le podemos agregar el congregarme. Le voy a pedir a los músicos que puedan ir pasando, por favor. Congregarme para tener comunión con el cuerpo del que soy parte. Como veíamos el domingo pasado, no vemos ninguna cabeza con una mano, ¿no? Que anda solita por ahí. Imposible. El cuerpo completo. El cuerpo del Señor, la iglesia, de la cual la cabeza es Cristo, al cual pertenecemos. De la iglesia a la que soy parte, de la que me reúno para adorar al Salvador y así vivir dependiendo de Él, dependiendo de aquel que ahora es mi Señor. Y el versículo 27 del mismo libro, y como decía Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y otra versión dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. El Señor nos dice, te dice, iglesia, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes. Todos vivimos cosas difíciles, pero de nosotros depende decidir, nada ni nadie me va a impedir honrarte, Señor. Nada ni nadie. Y quiero terminar leyendo Apocalipsis 17:14, que dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y ha elegido y les son fieles, estarán con Él. ¿Quieres ser fiel al Señor? ¿Quieres ser fiel al Señor? Yo quiero ser fiel, pero sé que yo no puedo sola. Y les digo algo, yo me tengo miedo a mí misma. Yo me tengo mucho miedo a mí. Por eso cada día le digo, Jesús, ayúdame a serte fiel. Te amo, pero ayúdame, Espíritu Santo. Cada día esta disciplina espiritual de quebrantar nuestro corazón, de confesar nuestros pecados, de mantener las cuentas cortas. ¿Y sabes qué? Las cuentas cortas no solo con Dios, las cuentas cortas con tu hermano. Y las cuentas cortas empiezan con tu esposo, tu esposa, mamá, papá, hijos. Las cuentas cortas.
para que la luz de Cristo pueda iluminar mi corazón y no haya basura que me impida escuchar su voz, afinar mi oído. Todos los días, Señor, yo te necesito. Yo quiero estar firme, quiero ser fiel hasta el fin. Pero como yo sola no puedo, Jesús, y yo voy a fallarte, te quiero pedir ayuda. Y como el maná, todos los días, Jesús, acá estoy. A veces no voy a tener ganas, ¿no es cierto? A veces no tenemos ganas, porque la carne no quiere. Pero cuando no quiero, ahí voy. Ahí voy, Señor, acá estoy, acá estoy. Señor, ayúdame. Vengo porque no quiero, por eso mismo vengo, Señor, porque no quiero. Trae tu luz y tu verdad. Lléname de tu presencia para que pueda amarte. Dame tu amor para amarte a ti, para amar a mi hermano, para amar a la iglesia. Porque la iglesia donde estás es la que el Señor te puso. Y tenemos que amar la iglesia. Y a veces amamos al Señor, pero no amamos a la iglesia como el Señor la ama. Pero podemos orar, Señor, yo quiero amar la iglesia. Dame amor por la iglesia. Quiero cuidar tu iglesia. Quiero amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Esta disciplina espiritual de buscar al Señor. Por eso, ser fiel hasta el fin va también de la mano de la disciplina. Los que no somos muy disciplinados en algunas áreas, pucha que nos hace falta, ¿no? Pero tenemos que ser disciplinados espiritualmente, buscar al Señor, pedir perdón, arreglar las cuentas, orar, ayunar, congregarnos, para estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y esta fidelidad empieza con ponerme de pie y decir, Jesús, yo te necesito. Amén. Te invito a que te pongas de pie.